Sí, profe, se ve. Bueno. Vamos a empezar entonces con el ejercicio número 2 de la unidad 4. La unidad en 4 entonces se trata del tema de vectores. ¿Eso? Bueno, del tema de vectores. Fíjense lo que dice este ejercicio, ¿sí? Disculpe, en el parcial le entra hasta la unidad 3. Ahora le voy a confirmar eso. Le voy a confirmar porque la verdad que no sé si entra la unidad 4. Ah, bueno. O sea, este último tema no sé si entra, no sé si entra en este primero, pero sí o sí, si no entra en el primero, entra en el segundo. ¿Estamos? Ahora les voy a confirmar eso. ¿Cuándo es el parcial? El parcial, si no me equivoco, es el 6. El Ustedes 8 tienen de mayo. el 8. Ahí está, el 8. ¿Este para promocional o para todos los regímenes? No se promociona esta materia. Esta materia solamente se regulariza. Gracias. Bueno, fíjense que acá tenemos 3 vectores. Tenemos 3 vectores. Estos vectores tenemos expresados en sus componentes. Por ejemplo, podemos decir, un segundito que esta es la componente en X del vector U y el 3 es la componente en Y del vector U. Cuando tenemos un punto hablamos de coordenadas, cuando tenemos vectores hablamos de componentes. Y acá tenemos 3 vectores, U, V y W. Y el ejercicio nos pide que realicemos esta operación primeramente de forma analítica. Vamos a realizar esta operación primeramente de forma analítica. Entonces, ay, no te puedo creer si yo había hecho todo bien esto. Espérenme un segundito que... Bueno, voy a sacarle nomás la animación a alumnos porque no... Hasta que... ¿Qué es? ¿Cuál era el que está todo perfecto? Acá no sé qué está pasando. Un segundito. Revisé 1000 veces esto y parece que no. Se chifló. Vamos a ver nomás sin animación. ¿Está? No importa, yo les voy explicando igual paso por paso. Bueno, entonces, acá tenemos la operación que tenemos que hacer. Entonces, en el segundo paso, lo único que tienen que hacer es reemplazar los vectores por sus respectivas componentes. Fíjense, acá tienen menos 2 por U, el vector U. Entonces, reemplazan. Acá tenemos el vector B, reemplaza. Acá tenemos el vector W y reemplaza. ¿Estamos? Entonces, ahora lo que hacemos, el profesor me dijo que no dieron, pero no importa, es muy sencillo de entender. La multiplicación de un escalar que el escalar es un número real. ¿Cómo se procede? ¿Cómo se realiza este producto del escalar, que es un número real, por un vector? Muy sencillo. Solamente multiplicando componente, miren, componente a componente. Muy fácil. Fíjense, menos 2 por 2, menos 4. Menos 2 por 3, menos 6. Acá también seguimos. En este término tenemos un escalar, que es un medio, y tenemos un vector. Lo mismo. Se realiza el producto del escalar por el vector, no porque no se llama propiedad distributiva. Eso es con los números. Este es otro conjunto de elementos. Estamos que utilizan los números para definirse, pero son vectores. Entonces, hay que ver si eso no te puedo asegurar en este momento, porque en realidad esto es lo que yo estoy haciendo, esto es la definición, así se llama, fíjense lo que está acá, la definición del producto del escalar por el vector, no es distributiva, no se llama así de esa forma. ¿Vamos? Fíjense que acá está definido lo que hacemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Producto de un vector por un escalar, o el escalar por un vector, no importa. Pero eso es lo que hacemos. Así se multiplica, no se le dice distributiva. Es aplicar la definición de producto de un vector por un escalar. Está bueno, ustedes lo asocian a la distributiva, está bueno por ahí
asociar a lo que ustedes ya conocen y entonces ustedes se acuerdan de eso y dicen, ay, bueno, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar a componente. Si ese conocimiento les lleva a por ahí a hacer bien las cosas, está bien, pero hay que ir como puliendo y expresando las cosas como tienen que ser, ¿estamos? Pero bueno, ustedes están aprendiendo, así que no hay problema, pregunten todo lo que necesitan y seguimos. Bueno, entonces lo que nosotros estamos haciendo es producto de un escalar por un vector. ¿Mm? ¿Cómo se realiza este producto? Componente a componente. ¿Mm? Fíjense que, y bueno, y después acá tenemos W que no hay que multiplicar por un vector, o por un escalar. ¿Mm? El vector W que no hay que multiplicar por ningún escalar. Bueno, y nos quedó, fíjense lo que nos quedó acá. Nos quedó la suma, ¿sí? De 3 vectores. La suma de 3 vectores. Y esto sí vieron con el profesor. ¿Cómo se suma? Se suma componente a componente. Se suma las componentes homólogas. Quiere decir, voy a sumar todas las primeras componentes y después todas las segundas componentes. Sumo todas las primeras componentes y esa va a ser mi primer componente del vector, de este nuevo vector de esta operación, y voy a sumar todas las segundas componentes y esa va a ser la segunda componente de mi nuevo vector. Fíjense, hacemos menos 4 más menos 1 más 3, primer componente. Todo eso en la primer componente. Sumo todas las primer componentes y arrojo ese resultado o lo posiciono también en la primer componente. Entonces, vamos con las segundas componentes. Menos 6, menos 1, más 0. Lo mismo. Y después resuelvo nomás. Menos 4, menos 1, más 3, menos 2. Menos 6, menos 1, más 0, menos 7. Ya está. Ya realicé esta operación de forma analítica. Ahora vamos a tratar de entender cómo se realiza esta operación de forma gráfica. Pero vamos a repasar lo que hicimos. Bueno, tenemos los 3 vectores acá y nos dicen que realicemos esta operación que es básicamente sumas y, bueno, también producto de un escalar por un vector. Entonces, que realicemos esta operación de forma analítica. Entonces, lo primero que hacemos es reemplazar cada vector por sus correspondientes componentes. Eso es lo que hicimos acá en el primer paso. ¿Está? Y ahora lo que aplico es definición de producto del escalar por un vector. ¿Cómo se realiza el producto del escalar por un vector? Muy simple. Lo único que se hace es se multiplica el escalar componente a componente. Se multiplica menos 2 por cada una de las componentes. Entonces me queda así. Seguimos, tenemos un más. Más 1/2 por, ahora tenemos este es el escalar, lo mismo, multiplicamos componente a componente, me da este resultado. Y el 3 y el vector W, no hay escalar por el cual multiplicar, así que me queda así nomás expresado. Y ahora tengo una suma de vectores. Ahora solamente tengo una suma de vectores. Estos son vectores remitidos al origen de coordenadas. Estos son vectores remitidos al origen de coordenadas. Cuando tiene así la flechita, esto quiere decir, por ejemplo, este vector es el vector U. El origen de este vector está ahora lo vamos a ver cuando grafiquemos. Está en el origen de coordenada y el extremo es el punto este. Ahora ya lo vamos a ver. Bueno, entonces realizamos la suma correspondiente en la primera coordenada y la suma correspondiente en la segunda coordenada. Y obtenemos este vector. Es el vector suma. Es el vector suma de estos términos. En realidad no le podemos, si no le vamos a llamar vector suma porque es el vector
el vector que es resultado de esta operación. ¿Mm? El vector que es resultado de esta operación de vectores. ¿Cuánto me dio? Menos 2, menos 7. La componente en X es menos 2 y la componente en Y es menos 7. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, esperen un segundito nomás, un segundito. Bueno, hasta ahí se entendió, alumnos, es sencillo, esto no tiene nada de complicado, me parece. ¿Se entendió hasta acá lo que hicimos? ¿Cómo se suma y cómo se multiplica? El profesor me dijo que no vieron todavía producto de un escalar por un vector. Buenísimo. Y después ahora cuando la clase que viene lo vean, entonces ahí van a asimilar mejor el conocimiento, pero el profesor me dijo que todavía no vieron, que vieron solamente suma y después vieron algunas cuestiones de la suma gráfica. Bueno, entonces ahora nos pide que hallemos esta operación de forma gráfica. Acá lo hicimos de forma analítica y me dio el resultado menos 2, menos 7. Bueno, vamos a repasar antes de pasar a realizar esa operación con vectores de forma gráfica. Vamos a repasar algunas cuestiones que seguramente ustedes estuvieron viendo en teoría. Para sumar dos vectores nomás, se utiliza generalmente la regla del paralelogramo. Se posicionan los vectores en un punto y se trazan paralelas a ambos vectores, básicamente, y la diagonal del paralelogramo es la suma de los vectores. ¿Estamos? Se utiliza generalmente la regla del paralelogramo para sumar dos vectores, pero si tenemos más vectores, ya tenemos que utilizar el método del polígono o el de la poligonal. Los dos nombres se utilizan, no sé cuál nombre estuvieron viendo con el profesor, si utilizaron la poligonal o polígono, no importa, es lo mismo. ¿Estamos? Y se utiliza cuando tienen más de dos vectores. Por ejemplo, que es este caso que estamos por realizar y por trabajar. ¿Cómo se suma? Muy fácil también. Lo único que se hace es, bueno, posicionamos el primer vector y empezamos a ubicar de forma continua los demás vectores, siempre haciendo coincidir el origen del segundo vector con el extremo del primero, y así sucesivamente. Con todos los vectores hacemos coincidir el origen con el extremo del vector anterior. Una vez que ya tenemos posicionado todos los vectores, está como lo ven acá, el vector suma es el vector que cierra la poligonal, o sea, es el vector que tiene como origen, acuérdense, como origen el origen del primer vector, y como extremo el extremo del último vector. Se juntan ahí en ese puntito. Bueno, entonces, cuando tenemos dos vectores, por lo general se utiliza la regla del paralelogramo. Cuando tenemos más vectores, utilizamos la regla de la poligonal o el método del polígono. Bueno, hasta ahí se entendió, pero esto es teoría nomás, alumnos, pero para recordar un poquitito. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vieron esto con el profesor? Bueno. Sí, Muy bien. profe, lo vimos. Perfecto, muy bien. Entonces, aunque acá no tenemos... Perfecto. Bueno, aunque acá no tenemos animación, les voy a tratar de explicar. Bueno, vamos a construir o hallar esta operación de forma gráfica. Fíjense que acá le dejé expresado que de forma analítica se obtuvo este vector. Este es el vector resultado de esta operación. Me dio menos 2, menos 7. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es posicionar y ubicar los vectores en el plano coordenado, en los ejes cartesianos. Entonces, fíjense que tenemos el primer vector, el vector 2, 3, de componentes 2 y de componentes en Y3.
Bueno, entonces, como les decía, este es un vector que tiene como origen el origen de coordenadas. Cuando está así definido, cuando tiene esta forma, está expresado con componentes, es este tipo de vectores. ¿Estamos? Es un vector que tiene el origen en el origen de coordenada y como extremo, miren, es el punto. Miren, fíjense cuál es el extremo. Es 2, 3. Entonces es re fácil de dibujar esto, de graficar estos vectores. Ustedes ya saben, ubican el punto y acá está el origen de coordenadas, trazan una flecha y ya está. ¿Está? Una flecha del origen de coordenada hasta el punto. Es muy fácil. Y fíjense dónde estaría entonces el vector b, menos 2, menos 2. ¿Dónde está menos 2, menos 2? Acá, miren, menos 2, menos 2. Entonces el vector b es el vector de origen, en el origen de coordenadas, y de extremos, en el punto menos 2, menos 2. Re fácil y re divertido ubicar los vectores en el plano coordenado. Estos tipos de vectores que son vectores remitidos al plano coordenado. ¿Y dónde está el vector 3, 0 de componentes en X3 y de componentes en Y0? Y acá, porque 3, 0 es este punto que está acá. 0 para Y, no me voy ni para arriba ni para abajo, me quedo acá. Entonces, 0 para Y, pero 3 para X. Bueno, entonces ubicamos el punto, ¿está? Y después lo que hacemos nada más es unimos el origen de coordenada con ese punto y ahí ya está. Ya tenemos el vector W. Entonces, para realizar una operación, si ustedes les piden hacer de forma gráfica, lo primero que hacen es graficar los vectores que intervienen en esa operación. Acá hicimos, miren, está en gris. Ahí está W, y este era U, y este era B. Y empezamos. ¿Qué dice? ¿Qué dice la operación? Dice menos 2 por U. Y acá está U, miren. Si me dice menos, es porque es en el sentido contrario. Y si tiene 2, quiere decir que yo tengo que, agrandar, le voy a decir así, U 2 veces. Acá tengo U, entonces sería un U estaría hasta por acá y el otro U estaría por acá. ¿Está? Y como es negativo, me queda hacia abajo. Entonces, menos 2U sería este vector que ustedes ven en morado. ¿Está? Y lo llamamos menos 2U para orientarnos. Después, ¿qué dice? ¿Qué dice la operación? Dice 1/2 de B. Y bueno, y acá empezamos a ver algunas cuestiones. Resulta que yo tengo que posicionar el vector, sí o sí, el origen de este vector en el extremo del vector anterior. Y como B está acá, lo que yo hago es elegir o construir, mejor dicho, construir un vector equipotente. ¿Vieron ustedes, no es cierto, ese concepto? Es un vector que tiene igual módulo, ¿sí? Igual sentido e igual dirección, pero en este caso obviamente no igual módulo porque yo no quiero B, sino quiero, si quieren pueden construirlo después y después lo achican. No quiero B, sino quiero 1 por B. Entonces un vector paralelo a B en el mismo sentido, fíjense que los dos vectores están orientados, ¿sí? En este sentido, que la flecha es lo que le da el sentido al vector. Y en la misma dirección, son paralelos los dos, acá no se alcanzan a ver, pero son paralelos. ¿Está? Entonces elijo un vector igual, se dice, igual para que ustedes entiendan, pero se dice equipotente. Bueno, y entonces lo posiciono, este vector es la mitad de B, es la mitad de B, y ahí estamos. Ahora, a ver qué me dice la alumna. Si multiplicamos 1/2 de B y esos puntos extremos
A ver, no te entiendo la pregunta, pero termino esto y después vemos. Esta es la forma de hacer, la que le estoy comentando. ¿Mm? Es la forma de hacer. Aparte, no, en los parciales no se ve tanto que le dé lo mismo, sino que realicen bien el procedimiento. ¿Está? Bueno, y después que dice, fíjense, W, y acá está W, miren. Pero recuerden que yo tengo que sumarlos con la regla de la poligonal. Entonces, eso quiere decir que yo tengo que posicionar el vector W, el origen del vector W, en el extremo del último vector que quedó. Entonces, lo que hago es, ahora sí, porque tenemos que elegir el vector equipotente o equivalente. ¿Cuál es un vector que tenga el mismo módulo, es decir, la misma longitud? Un vector que esté en la misma dirección y un vector que tenga el mismo sentido. Que tenga la misma dirección quiere decir que son paralelos. Fíjense que son paralelos. El mismo sentido es la orientación de la flechita. Fíjense que la flechita, las dos apuntan hacia la derecha. Y el mismo módulo habla de la longitud. Y acá tenemos entonces el vector equivalente al vector B, W, este que está acá. Y ya está, fíjense que acá tenemos los tres vectores que necesitamos, o sea, tenemos estos tres sumandos. Tenemos estos tres sumando. Y ya está, porque la regla de la poligonal dice que, bueno, que el vector resultado va a ser el vector que cierre la poligonal, pero en el sentido de que el origen del vector que resuelve la operación, del vector este que es el resultado de la operación, va a ser el origen del primer vector y el extremo va a coincidir con el extremo del último vector. Perfecto. Y fíjense ustedes cuando hacen esto, miren, les voy a mostrar. Vamos a seguir este vector. Miren cuál es el extremo. -2, 7. Perfecto. Nos coincidió con el resultado que obtuvimos de forma analítica. ¿Vieron? Es muy lindo esto, muy divertido. La poligonal a mí me gusta y no tanto el paralelo. Se puede hacer con paralelogramos, pero te queda como un choclo de paralelogramos, no me gusta, pero así, aparte es fácil. La idea es ir ubicando los vectores de forma continua. Empezamos con el primero. Siempre el primero es como van a seguir en la misma recta. Siempre va a ser así. Pero después los otros van a tener que buscar vectores equivalentes. Estamos porque no se puede. Porque la regla de la poligonal tiene que ver con esto, de ir ubicando vectores de forma continua, pero vectores equivalentes. Estamos equivalentes si es que vos tenés el mismo vector. Acá justamente no tenemos el mismo vector, tenemos un medio de B. Entonces acá está B y un medio de B sería como la mitad de, no como, sino es la mitad de B. Entonces trabajamos con un vector paralelo a B en el mismo sentido, pero trabajando con la mitad de B. ¿Se entendió esto del gráfico? Es práctica nomás, ¿eh? Es práctica. Pero por lo menos practiquen ubicando primero todos los vectores. Ya saben cómo ubicar. Por ejemplo, el vector U es el vector que tiene como origen el origen de coordenadas y como extremo el punto 2, 3. Y así sucesivamente con los otros vectores. Y después empiecen a sumar o a realizar la operación de a poquito. Acá tenemos -2u, entonces acá tendríamos -u y acá tendríamos -2u. ¿Está? Y a partir de ahí empiezan a ubicar los vectores de forma continua. Esa nomás es la idea. Y después cierran la poligonal, pero con este sentido, porque esto importa también la flecha del resultado de la operación, del vector resultado también. Por eso, como les digo, para que lo hallen de forma correcta, tiene que estar expresado así. El origen
del vector de la operación, del resultado de la operación, tiene que coincidir con el origen del primer vector y el extremo con el extremo del último vector. Eso nomás es, alumnos. Hasta acá no vamos a ver, porque aparte parece que se están retirando, que tienen otra clase, y el conocimiento que viene, que necesitan, ahí están bastante alejados de eso, así que vamos a llegar hasta acá nomás. ¿Se entendió cómo se hace de forma gráfica? Traten de hacer ustedes con una hoja cuadriculada y una regla. Fíjense que le va a dar, estoy segura que les va a dar igual a este gráfico. Ahora voy a subir esta resolución y entonces ustedes practican. Si tienen ahí unos colorcitos, practican, que les va a dar. Estoy segura que les va a dar porque es sencillo. ¿Estamos, alumnos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Bueno. Entonces hasta acá nomás llegamos hoy. El segundo ejercicio lo realizamos entonces esta operación de forma gráfica y de forma analítica. Pero recuerden que van a entender mejor cuando ustedes hagan, especialmente esto del gráfico, cuando ustedes se pongan a hacer, ahí les va a cerrar todo. Una explicación no alcanza. Cuando ustedes se pongan a hacer, les va a terminar de cerrar la idea. Aparte hay conocimiento que todavía no tienen ustedes, como por ejemplo el producto de un escalar por un vector. Pero me parece que igual me siguieron muy bien a pesar de que por ahí no tenían el conocimiento. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Entonces seguimos la clase que viene. Estamos hasta acá, les voy a subir entonces la primera diapositiva. ¿Estamos, alumnos? Bueno. ¿Alguna pregunta sobre esto? Que me estaban preguntando algo. Si multiplico. Yo no entiendo la pregunta, no entiendo qué me querés decir, Walter. Hagan así como yo les enseñé, porque esa es la forma correcta de hacer. No traten de inventar otra, ¿vamos? Y porque esta es la forma correcta de hacer como les mostré recién. Porque si no, no les va a dar, y aparte este es el procedimiento que se evalúa, así tal cual. Bueno, Walter. Sí, practiquen nomás, es practicar nomás así con esta clase. Es como para tener una idea, pero recuerden que se apriete matemática haciendo matemática. Ustedes tienen que hacer esto. Se van a la hoja cuadriculada, ubican los vectores y después realizan la operación. Ahí van a entender, se les va a confirmar y cerrar la idea de esto. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Practiquen. Nos vemos, profe. Chao. Nos vemos. Chao. No, profe. Chao, nos vemos.